Historia Extra 6, F. Enfrentando el futuro. Me desperté en medio de la noche con el sonido de Camille llorando. Frotando el sueño de mis ojos, lo levanté. Había llegado el momento de amamantarlo. Su cabello y ojos eran de un color similar al de Mine, así que los pensamientos sobre ella surgieron en mi mente mientras daba leche. Mine siempre había sido tan rápida para tener fiebre o quedarse en cama que, durante toda su vida, temí que pudiera morir, que cada fiebre podría ser la que era demasiado para ella. Y luego, cuando finalmente se recuperó por primera vez, fue llevada lejos de mí, donde nunca podría alcanzarla. Pero, en realidad no ha muerto, pensé, tratando de animarme de la misma manera que siempre cuando me encontraba triste. Mine todavía estaba viva, e incluso si ya no podía tratarnos como una familia, todavía teníamos una conexión débil con ella. Eso fue suficiente para que solo un poco de mi pena desapareciera. Me pregunto si Gunther está bien. Miré el gran bulto debajo de las mantas a mi lado, revoloteando y girando como si no pudiera dormir. Antes de darme cuenta, había dejado escapar un profundo suspiro. Era importante continuar la vida normal una vez que el funeral había terminado. Gunther tuvo que regresar al trabajo, no importa cuán devastado estuviera, por eso había ido a la puerta ayer. Había salido a regañadientes para su turno de día en la tercera campana, pero la cuarta campana ni siquiera había sonado antes de regresar a casa. Aparentemente, le había dado un puñetazo en la cara a su jefe, el comandante de la puerta, y mientras los demás simpatizaban con su situación, le habían dicho que se fuera a su casa y se refrescara. Al parecer, el comandante le había dicho algo sobre Mine. Nadie sabía exactamente qué, pero varias personas escucharon a Gunther gritar: «Ese noble externo entró porque no les dijiste a los guardias lo que te dije. Es tu culpa que haya perdido a Mine», antes de zambullirse en el comandante e ir al pueblo. Eso fue lo que me dijo Otto, uno de sus subordinados y la persona que lo acompañó a su casa. Gunther vivía para sus hijos, y se preocupaba por Mine más que nadie, especialmente a través de su salud enferma. Se arrepintió más allá de las palabras de que no había podido evitar que el noble entrara en la ciudad, que no había podido proteger a Mine, al final, había sido protegido por la propia Mine. Estaba tan deprimido que parecía que estaba a punto de tirar toda su vida. Creo que debería dejarlo un rato más. Le di unas palmaditas en la espalda a Camille para ayudarlo a eructar, luego revisé su pañal. Mientras volvía a dormir lentamente, esperaba más que nada que Gunther se recuperara lo antes posible. Creo que es por la bendición de Mine, dijo Tully de la nada a la mañana siguiente mientras se preparaba para el trabajo. Estaba sonriendo con una sonrisa que decía que estaba emocionada por su comprensión, pero no tenía idea de lo que estaba hablando. ¿Qué quieres decir? Ayer le hice una promesa a la señorita Kerine. No tenía miedo de ir a la parte norte de la ciudad en absoluto, ya que iba allí para cumplir mi promesa a Mine, y no tenía miedo de pedirle a la señorita Kerine que me contratara. Eso es definitivamente gracias a la bendición de Mine. Ayer, Tully había ido a la compañía Gilberta con Lutz y logró llegar a un acuerdo para mudarse al taller de Kerine cuando llegó el momento de renovar su contrato de Leange. Tully, que había estado ansiosa por ir a esa parte de la ciudad cada vez que tenía que hacerlo, lo descubrió de la nada. Me pregunto si se enojaría si dijera que eso me recuerda a Mine. Todavía no lo puedo creer. La señorita Kerine en realidad dijo que confiaría en mí para hacer las horquillas de Mine. Necesito mejorar rápidamente para que nadie me quite el trabajo, dijo Tully con una sonrisa orgullosa, antes de agregar en voz baja: todo va muy bien gracias a las bendiciones de Mine. Si me preguntaste, tenía más que ver con el complot de la compañía Gilberta que con cualquier bendición. Seguramente habían contratado a Tully para que tuvieran otra conexión con Mine, ahora que ella era la hija de un noble y todo. Aún así, Tully estaba contenta de tener otro hilo que la conectara con su hermana pequeña,
que a sus ojos aún no estaba muerta. Estaba claro que pensaba que, si trabajaba duro, podría seguir reuniéndose con Mine. Se enfrentaba al futuro y avanzaba en una muestra de esperanza tan pura que era deslumbrante. También obtuviste la bendición de Mine, ¿verdad, mamá? Te estás moviendo mucho más fácil que antes. Pero, aún así, no debes esforzarte. Puede que ya no tengas dolores de parto, pero aún así estarás agotado de alimentar a Camille por la noche. Sentí como si Tully me dijera que también necesitaba enfrentar el futuro, especialmente porque la bendición de Mine me había curado del dolor y el agotamiento indefensos que había sentido desde que di a luz. No voy a perder con mi propia hija aquí, pensé, y mientras me ponía el delantal de cocina, me encontré sonriendo por primera vez desde que Mine se fue. He sido bendecida por Mine, Tully, no necesitas preocuparte por mí. Y escucha, hay la segunda campana. Que tengas un lindo día en el trabajo. Después de animarme un poco y ver a Tully ir a su trabajo de aprendiz, lavé algunos platos con un tarro de agua mientras vigilaba a Camille. Eché un vistazo alrededor de la casa y noté que, aunque Tully ya había lavado la ropa, necesitaría sacar más agua, y como el mercado se establecería más tarde, también tendría que ir a comprar comida. Ya habíamos terminado todos los alimentos donados por nuestros vecinos. Para el almuerzo, era tentador para mí estar satisfecho con algunas sobras, pero con Gunther cerca, necesitaba hacer algo más considerable. Ahora, ¿dónde debo comenzar a limpiar? Pensé justo cuando Gunther salió de la cama. Se levantó mucho más tarde de lo habitual, y no era como si estuviera trabajando en un turno de noche o algo así. Me miró con los ojos entrecerrados mientras me movía por la casa, trabajando en mi delantal. ¿Cómo es que tú y Tully pueden seguir actuando de manera normal? Mine se ha ido, ya sabes. El funeral terminó y nuestros vecinos nos han ayudado lo suficiente. Si Tully y yo pasamos todo nuestro tiempo llorando en lugar de trabajar, ¿quién le daría leche a Camille, o haría nuestra comida, o lavaría nuestra ropa? No importa cuán tristes estuviéramos o cuán grande fue la pérdida, ya era hora de que volviéramos al trabajo si queríamos vivir. Gunther también debería haberlo sabido. Sin mencionar que no somos como la mayoría de las familias. Mine nos dio muchas bendiciones. Ella nos dio el poder de esforzarnos por alcanzar nuestras metas, desviar la malicia, sanar nuestro dolor y soportar las pruebas y tribulaciones, se lo dio a todos sus seres queridos. Entonces, estoy bien. Gunther de repente levantó la cabeza al darse cuenta. Le sonreí. Tully se esfuerza por cumplir su promesa a Mine y aprovechar al máximo su bendición, pero solo estás holgazaneando todo el día, sin soportar esta prueba en absoluto. Me pregunto si eso significa que ella no te ama. ¿Realmente fuiste bendecido? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Los ojos de Gunther se abrieron de golpe. Por supuesto que sí. Nos despedimos por completo y las quemaduras en mi brazo se curaron. Mine me ama con seguridad. Verlo reaccionar exageradamente cuando se trataba de Mine y ponerse tan enojado era algo lindo en su simplicidad. En ese caso, ¿por qué no enfrentas el futuro y vuelves a vivir también? Hay una montaña de cosas que tenemos que hacer. Si tiene tiempo para saltarse el trabajo, tiene tiempo para ayudar. Primero vete a sacar agua. Primero. Y luego, una vez hecho, podrías ir a comprar. El mercado ha subido hoy, pero todavía no puedo llegar tan lejos con Camille. Mine se enojaría conmigo con seguridad. Mine no había podido guardar silencio por un minuto sin decirnos que no lleváramos a Camille afuera hasta que tuviera la edad suficiente para mover la cabeza, debido a todas las enfermedades afuera. Gunther parecía recordar eso también. Se quedó en silencio, buscando palabras. Ah, mira. Ahora Camille está llorando. Es hora de que sea amamantado.
Le di al melancólico, Gunther frunciendo el ceño un cubo y lo eché afuera, luego levanté al llorón Camille y abrí la ventana de la habitación. La habitación se iluminó en un instante gracias al deslumbrante sol brillante del verano que acaba de comenzar. Una brisa fresca sopló dentro, y eso me animó aún más, como si el viento estuviera soplando la triste y pesada atmósfera que se había acumulado dentro. Aquí tienes, Camille. Lo había hecho esperar demasiado, y su pequeña boca se movía desesperadamente mientras bebía tanto y tan rápido como podía. Fue entonces cuando Gunther regresó con un cubo lleno hasta el borde con agua. Frunció el ceño con más fuerza mientras lo vertía en la jarra antes de volver al pozo. Gunther tardó varios viajes en llegar al pozo para terminar de llenar la jarra de agua, después de lo cual tomó la canasta de compras y se fue al mercado, mientras murmuraba sobre cómo Mine definitivamente lo amaba. Terminé de alimentar a Camille, le cambié el pañal y luego miré alrededor de la habitación iluminada mientras lo acostaba. En la esquina, noté que el polvo comenzaba a acumularse. Nuestra habitación siempre estaba ridículamente limpia gracias al deseo desesperado de Mine de dormir en una habitación limpia, pero ahora que se había ido, se había ensuciado después de unos días sin que nadie la limpiara. Tendré que limpiar mientras Camille esté dormido. Quiero mantener las cosas como estaban cuando Mine estuvo aquí, tanto como sea posible. Una vez que terminé, decidí comenzar a lavar los pañales sucios de Camille ya que había tantos. Los extendí para que se sequen en las líneas, momento en el que Gunther regresó con muchas cosas. Había comprado un montón de todo para no tener que volver a comprar pronto. Volví. Voy a poner todo esto en la sala de preparación de invierno, ¿de acuerdo?, dijo, su tono brillante un completo contraste con lo miserable que había sido al salir. Pasó algo por ahí. En mi camino hacia allí, me topé con Gil llevando a los huérfanos al bosque. Le pregunté cómo está Mine. Pronto irá al barrio noble, pero está bien y se preocupa principalmente por nosotros. Gil fue uno de los asistentes de Mine. Era un niño que a menudo la acompañaba a la casa, y Mine dijo que era un gran trabajador que mantenía el taller en el orfanato con Lutz. ¿Qué le dijiste, Gunther? Estoy segura de que le diste un mensaje para Mine. Le dije que le dijera que todos enfrentamos el futuro y que no se preocupe por nosotros. Oye, ¿qué pasa con esa mirada? No pude decirle a Mine que estoy fuera del trabajo por un tiempo desde que golpeé a mi comandante en la boca, dijo Gunther rápidamente, tropezando con sus palabras y en general parecía bastante incómodo. Quería ser un padre que sus hijos respetaran, y sobre todo no quería verse mal delante de Mine. Eso significa que debes volver a trabajar para que Mine no se preocupe, ¿no es así? Entonces, ¿cuándo irás? Pregunté con una sonrisa burlona. El ceño de Gunther se frunció en un ceño fruncido profundo y frustrado, y dijo mañana mientras evitaba mi mirada. Pero pude ver rastros de una sonrisa en su rostro. Había vida en su voz otra vez, y estaba mirando hacia arriba en lugar de hacia abajo. Por ahora, definitivamente era solo él poniendo una cara valiente, pero sabía que finalmente había decidido enfrentar el futuro y avanzar, casi con certeza porque finalmente había sentido de verdad que todavía tenía una conexión delgada con Mine. Sabía que podía hablarle de nosotros hablando con Gil, los niños del orfanato y Lutz. Esa noche, Gunther durmió profundamente, sin moverse en absoluto, incluso cuando Camille comenzó a llorar. Su estado de ánimo cambió tan dramáticamente en un solo día, era tan parecido al que no pude evitar sentirme un poco feliz. Gunther seguro ama a Mine, ¿no es así, Camille? Su estado de ánimo cambió por completo solo de escuchar sobre Mine a través de Gil, dije, dándole unas palmaditas en la espalda a Camille después de darle de comer. Él respondió con un pequeño eructo.